sacerdote mediante tu sangre, como sacrificio vivo me presentaré para agradar al Padre con melodías y cánticos de agradecimiento. Te exaltaré y creeré que habitarás en mi adoración. Recibe hoy el fruto de mis labios, recibe hoy mi sacrificio, recibe la canción de mi corazón. Manifiéstate. Jesús, mi rey, mi sacerdote, mediante tu sangre, como sacrificio vivo me presentaré para alabar al Padre y con melodías y cánticos de agradecimiento te exaltaré y creeré que habitarás en mi adoración. Recibe hoy el fruto de mis labios, recibe hoy mi sacrificio, recibe la canción de mi corazón y manifiéstate. Recibe hoy el fruto de mis labios, recibe hoy mi sacrificio, recibe la canción de mi corazón y manifiéstate. 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 Desciende sobre mi alabanza, tus hijos se unen, clamando por tu presencia. Tu gloria desciende sobre mi alabanza, tus hijos se unen, clamando por tu presencia. Tu gloria desciende sobre mi alabanza, tus hijos se unen, clamando por tu presencia. Tu gloria desciende sobre mi alabanza, tus hijos se unen, tus hijos
Bendiciones a todos, buenos días hijos, Dios les bendiga, un abrazo grande especial, estamos en este tiempo de ayuno, en esta mañana poderosa. Bienvenidos a todos los que se conectan, quiero que compartamos, que llamemos a las personas que estamos discipulando, que estemos pendientes, que se estén conectando a este tiempo especial y poderoso. Gracias por aquellos que están en este momento ingresando a la conexión del ayuno. Los bendigo en esta mañana poderosa. Hoy me encuentro con una anciana, una ancianita, no, una anciana poderosa en Cristo Jesús. Amén. Una anciana, me estoy refiriendo al gobierno, a la congregación. Le doy la bienvenida a Alexandra, hija, bienvenida. Mi mamá, muchas gracias. Muchas gracias. Salude. Bienvenidos a esta mañana poderosa, donde el Señor va a dar una palabra que va a despertar su espíritu y va a traer transformación a su vida. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta mañana vamos a comenzar adorando. Voy a estar un poquito pendiente de sus peticiones. También pues acá vamos a estar pendientes de quienes piden oración. Estamos en este tiempo para adorar, para orar por usted, para que usted reciba una palabra de parte de Dios, para que este ayuno no pase de verdad desapercibido. Así que vamos a adorar por un momento al Señor. Gracias, Jesús. Cada mañana y cada noche, día tras día, nuestro Palabras de buscaré. Cada mañana y cada noche, día tras día, por ti clamo. Gracias, Jesús. Delante de ti estamos, Señor. Delante de tu presencia, Espíritu Santo. En todo momento queremos buscar tu rostro y tu presencia, mi Dios. Gracias, Jesús. Cada mañana. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Manifiéstate en este tiempo y en esta hora. Bendigo cada una de las personas que están conectando a recibir esta palabra de bendición. Las bendigo en el nombre de Jesús. Glorifícate en esta mañana, Jesús. Glorifícate en esta mañana, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo de ayuno, por el sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, porque estás vivificando nuestro espíritu. Te exaltamos en esta mañana. Te adoramos y honramos tu nombre, Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi Dios. Oh, sí, mi Jesús. Sí, Señor. Que tu gloria nos toque en esta hora, Señor. Que tu gloria nos llene. Que tu gloria nos toque y nos alcance. Que sea tu misma gloria haciendo cosas grandes en esta mañana, Jesús. Mira cuántos, Señor, están angustiados y necesitan de ti, mi Dios. De ti que eres el grande, de ti que eres el príncipe de paz. Yo te invito a tú que estás allí del otro lado. Por un momento deja de pensar en tu problema, en tu carga, en tu conflicto y abandónate en Dios. Adóralo. Dile cuánto le amas y cuánto lo necesitas. Glorifica su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Manifiéstate. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Manifiéstate, Señor, con tu amor en cada hogar y en cada familia. Manifiéstate, Jesús, manifiéstate, mi Dios. Llamamos tu presencia, la manifestación de tu presencia poderosa. No solo la presencia que está desatada en este lugar, sino que esta misma presencia visite cada corazón y cada casa, cada hogar, cada familia. Cuánto te amamos, Espíritu Santo. Sí, Señor, aquí estamos contigo, mi Dios.
Oh sí, mi Jesús. Aquí tú estás. Tu presencia nos da vida, Espíritu Santo. Sin ti nada somos. Tu presencia nos llena, nos da vida. Oh sí, mi Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Jesús. Gracias, amado Dios. Todo aquel que esté enfermo, reciba la sanidad. Hay libertad en el nombre de Jesucristo. Él ya pagó por tu enfermedad. Tú tienes acceso a la sanidad, a la salvación. Yo declaro que ningún espíritu de enfermedad y de muerte te alcanzará a esta hora. Pero suelta, no pienses en el dolor, entrégalo a Dios. Y te entrego esta dolencia y me rindo a ti a adorarte y exaltar tu nombre. Dice la palabra del Señor que cercano está a Él a los que le buscan de verdad. Acércate más, Señor. Rompe, Señor, toda barrera. Rompe, Señor, lo que nos impide llegar a ti, buscar tu rostro. Manifiesta tu poder y tu gloria, Espíritu Santo. Manifiéstate, mi Jesús. Gracias, Dios, de mis labios recibe hoy mi sacrificio. Recibe la canción de mi corazón. Manifiéstate. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Bueno, bendigo a todos los hijos que se están conectando. Estamos por acá. Está Luz Dari, Isabela, Elena, hija, Nasli, Henry, Marisela, Felipe, doña Leticia. Bueno, creo que faltan varios, no sé, hijo, pregúnteme a Luis, Manuela, para que se conecten. Los bendigo en esta mañana poderosa y vamos a empezar entonces esta palabra del ayuno. Creo que es una palabra que nos va a edificar, así que esté atento a lo que Dios quiere traer en esta mañana. Así que, hija, hoy va a estar con nosotros compartiendo una palabra. Y como les dije, la anciana Alexandra, creo que Dios le da una palabra poderosa a ella, una palabra que viene del Espíritu para compartir con todos ustedes. Y a medida que ella vaya avanzando en la palabra, pues lo que Dios nos vaya entregando, entonces lo vamos soltando. Así que, hija. Bueno, el tema que el Señor me ha dado en esta mañana es restaurando portillos. Y para eso vayamos a Isaías 58:12. Isaías 58:12. Ya estamos allí, entonces vamos. Dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Dice la palabra allí: los tuyos serán aquellos que edificarán las ruinas antiguas. Si nosotros vamos hacia atrás de lo que dice ese texto, podemos ver reflejado que la persona va teniendo una renovación mental, una transformación en su vida, por causa de una especial relación que comienza a tener con el Señor. Y cuando dice los tuyos, podemos hacer referencia o se refiere a los tuyos que tienen que ver con los hijos de Dios, con los que ya hacen parte del reino de los cielos,
o se refiere a aquellos que son parte de nuestra familia, por los cuales en algún momento nos hemos colocado o nos vamos a colocar, y nosotros vamos a hacer la posibilidad de que ellos restauren los portillos que tienen caídos o que tienen allí y no deben ser abiertos sino para recibir lo que viene del Espíritu. Antes de que nosotros llegáramos a los caminos del Señor, éramos personas que teníamos un ambiente, teníamos unos conceptos, teníamos una ideología, una filosofía, y esa la adquirimos o porque ya la traíamos por herencia de nuestros antepasados o porque nuestros padres nos la inculcaron. Los que muchos no nos criamos con nuestros padres, pero nos creamos en un ambiente de familia porque lo adquirimos de ese ambiente de familia. Entonces, todo lo que nosotros hemos recibido sin conocer quién era Dios, muchos pueden decir yo creo en Dios, yo conozco a Dios. Otros realmente no conocen de Dios, ni siquiera saben quién es o qué importancia, qué relevancia tiene en su vida. Y es así como por medio de costumbres, por medio de hábitos, por medio de rutina que vamos adquiriendo, cultura, nosotros nos vamos haciendo. A muchos de nosotros no nos crió nadie, nos crió la necesidad, nos crió tal vez una dificultad, pero muchos de nosotros vamos adquiriendo coraza, armadura, o vamos dejando allí cercos que creemos que nos protegen, pero tienen portillos que están agrietados. Algo que de lo que quería que habláramos era sobre lo que es portillo. Para ti, ¿qué es portillo, mamá? Portillo es como una ventanita, una puerta más pequeña. Es como algo que protege o algo, es una puerta dentro de una puerta. Es un lugar donde se puede ver, se puede entrar. Por lo general son lugares pequeños, el portillo es pequeño, pero lo que se filtre por el portillo puede causar mucho daño. Amén, así es. Si nosotros nos vamos al diccionario, encontramos que portillo es abertura, es rotura, es fisura, es grieta. Entonces, complementando lo que nuestra madre espiritual dice, dependiendo del grosor, dependiendo del tamaño de ese portillo, de esa abertura, de esa fisura, así será la posibilidad que haya o para que ingrese lo que viene del Espíritu, lo que viene del Padre, o para que ingrese lo que viene de otro medio. Entonces, lo que hablamos anteriormente nos lleva a que nosotros hemos estado viviendo conforme a lo que se mueve alrededor. Muchos hemos adquirido eso del medio natural, pero hay otros también que lo hemos adquirido de la dimensión espiritual. Muchos dirán, no, pero yo siempre he sido espiritual, yo llevo mi religión, yo tengo mi propio concepto de Dios, y eso es respetable. Tal vez muchos han estado en la dimensión espiritual, sí, pero no en la dimensión espiritual que tiene que ver con el reino de los cielos. Hay varias dimensiones que se mueven, y una es la terrenal, otra es la espiritual que viene del reino de los cielos, pero hay otra espiritual que viene de las tinieblas. Yo, hija, quiero decir en ese punto que Alexandra nos está diciendo, que muchas veces nosotros creemos que conocemos a Dios y que decimos yo lo amo a mi manera, o yo vivo una religión que dicen entre comillas, o yo tengo mi relación con Dios a mi manera. Muchas personas, como no conocen la palabra del Señor, no han podido entender que Dios lo que necesita es no que lo amemos a nuestra manera, porque el ser humano es egoísta en su naturaleza adámica. Él necesita es que lo amemos a la manera de Él. Y yo a veces he puesto este ejemplo. Si yo fuera Jesús y en este momento te preguntara, hija, ¿tú me amas? Hija, ¿tú me amas? Tú me dirías que sí, ¿cierto? Claro. Pero Jesús podría responder, pero escrito está, porque Dios mismo está en la palabra. Es la palabra y nunca va a dejar de ser la palabra. Por eso Juan, el libro de Juan, ¿cómo empieza? Diciendo que Jesús es el verbo, ¿cierto? Sí, señor. Y que estaba antes y que será, que no cambia.
y la palabra siempre va a estar. Y entonces Jesús nos va a decir, pero escrito está que si me amas, cumple mis mandamientos. Amén. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios espera que ese amor y esa entrega sea a la manera de Dios, no a la manera de las costumbres, no a la manera de la cultura, no a la manera de lo que siempre me dijo mi mamá, mi papá desde chiquito, sino que es sujeto a la palabra del Señor. Amén. Algo poderoso que dijo ella es a la manera del reino. Muchos de nosotros hemos querido llevar nuestro espíritu humano al crecimiento para que se convierta en algo superior. Y no siempre la palabra superior implica que viene de Dios. Hay muchas líneas de conocimiento que han llegado a nuestras vidas. Tal vez porque nosotros mismos lo hemos buscado o tal vez porque otros nos lo han inculcado, maestros de escuela, maestros de bachiller, de universidad, aún se mueven las altas esferas de los magíster, de todo aquello que tiende a que el espíritu se realice, a que tenga una superación por sí mismo. Y verdaderamente cuando nosotros anhelamos que nuestro espíritu sea superior, es cuando tenemos esa conexión con el Espíritu Santo, el que nos lleva a nosotros. Amén. A ese crecimiento espiritual, viene de todo lo que recogemos que viene del Espíritu Santo. Toda nuestra vida está basada en puertas. Unas se abren para bien, otras se abren para mal. Como mi madre espiritual decía, hay cercos que tienen portillos. Por esos portillos se ingresa lo que le conviene al que cercó ese lugar, al que tiene guardado algo allí. Pero ojo, ¿cómo está ese portillo? Muchos venimos de personas que tuvieron haciendas, que vivieron en el campo, y nosotros en el campo tenemos que tener un cerco que limite nuestra casa o nuestra vivienda o nuestra zona del vecino. Si hay una pequeña fisura, algo que está roto, algo que no me deja echarle llave o seguro correctamente, tenemos por seguro que no van a entrar solo los que pertenecen a esa familia. No va a ingresar solo bienes que pertenecen a esa familia. Tal vez pueden ingresar lo que trajeron de otro lugar, lo que de pronto fue extraído de otro lugar, que no lo compré yo, pero que me ingresó allí y que yo no me he dado cuenta. Hay muchos de nosotros que tenemos esos portillos que ella decía, una puerta grande. De pronto han visto ustedes esos garajes que tienen una puerta más pequeñita. El garaje es para dar amplitud a que ingrese lo que es grande, lo que es amplio. La pequeñita, eso, los autos. Las pequeñitas para que tal vez ingrese una sola persona. Así mismo ocurre en nuestra vida espiritual. Tenemos una puerta que parece ser grandota y dice por allá un texto que la puerta amplia es para determinado grupo de gente y la angostica para otro tipo de personas. Nosotros estamos dados para entrar por la puerta angosta, pero ojo, que no me refiero a esto. La puerta grandota muchas veces está cerrada para impedir que llegue de los cielos algo que yo anhelo, pero todavía no estoy preparado para recibir. Y entonces entra por la pequeñita aquello que yo estoy permitiendo que entre, que anhelo también, pero que en ese momento estoy preparado para recibir. Pero también hay portoncillos chiquitos que dejamos abiertos en el momento que no debemos e ingresa lo que no es al espíritu. Te toca tu alma, te mina tu mente y termina contaminando todo tu cuerpo. Amén. Mamá, podemos hablar de que somos personas que necesitamos estar cercadas, amuralladas, que nosotros tenemos como esa necesidad de sentirnos protegidos, esa necesidad de sentir que estamos envueltos en confianza, en seguridad, en firmeza, en estabilidad. Todos nosotros fuimos creados así. Yo recuerdo que mi papá siempre, antes de acostarse, él miraba que todo estuviera en su lugar, que la ventana estuviera con el pestillito puesto para que no quedara abierta, que la puerta quedara correctamente.
Eso también debemos hacer nosotros en el área del alma y en el área del espíritu. Solo que el área del alma no es tan fácil de dejarse dominar por el Espíritu Santo de Dios cuando nuestra comunión con el Espíritu Santo no es al nivel que Dios lo quiere. Pero ¿qué sucede entonces cuando estamos cercados por una protección a la que se le ha roto una parte? ¿Qué pasa allí? ¿Qué sucede cuando hay una pequeña ruptura, una grieta, que ya no estamos totalmente qué? Cuando ocurre eso, no estamos protegidos. Hay algo allí que hace sentir, yo personalmente, cuando sé que la puerta no ha quedado con llave, yo siento allá en el segundo piso, ay, ¿será que la cerré? Ay, ¿será que...? Y uno puede estar creyendo... Incertidumbre. Eso, uno cree en el Señor, y uno cree que Él todo lo puede y que Él nos libra, pero Él dice, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hay cosas que parecen pequeñitas, grietas chiquitas que permitimos en nuestra vida, y el enemigo está pendiente a ver en qué momento usted deja algo mal puesto para él aprovechar esa oportunidad. Eso se mueve a nivel físico acá en la dimensión terrenal, natural, pero también se mueve en la dimensión espiritual, para impedir que lo del cielo venga, pero también para permitir que lo de las tinieblas venga. Entonces, hablamos aquí de que podemos ser susceptibles de que haya una ruptura. El enemigo utiliza eso. Hay a veces oraciones que decimos, Señor, líbranos de las acechanzas del enemigo. Tal vez físicamente no está entrando nada, pero espiritualmente hay una acechanza. ¿Quieres hablar de eso? Sí, nosotros siempre y creemos que las personas que están en un nivel alto espiritual no van a tener esas grietas o esas acechanzas o esos portillos abiertos, y creo que no. De hecho, Pablo siempre tuvo un aguijón, ¿sí? Pero él aceptaba que había una lucha con la carne. Pero creo que Dios también permite, y es por el libre albedrío. No es que Dios nos mande las cosas siempre, sino que se dan a raíz de mis decisiones, Amén. de cómo yo actúe, de las cosas que salen de mi boca. Pero en sí Dios lo permite para que nunca creamos que estamos listos y perfectos, para que siempre tengamos que buscar de Él, porque si nosotros nunca se nos abre un portillo, quizás no tuviéramos el nivel espiritual que tuviéramos. Si nunca se nos presenta una dificultad, si nunca reconocemos una debilidad, pues nunca estaríamos obligados a crecer. Entonces nos sintiéramos los más ungidos, los más, ¿cómo se dice? Los más altos espiritualmente, nos sentiríamos quizás superiores a otros. Así es. Pero tenemos que entender que cualquiera de nosotros que deje de orar o que realmente deje de tener cuidado de que ese portillo esté cerrado para que el enemigo no entre, entonces corremos un riesgo. También la palabra enseña que anteriormente las ciudades estaban cubiertas de las murallas o de los muros, ¿sí? Y cuando el enemigo venía, pues tumbaba una parte del muro y quedaba una grieta o una brecha. Por eso dice el soldado que se para en la brecha. Entonces se paraban los soldados en esa brecha, ¿para qué? Para que el enemigo no pasara mientras los de la ciudad edificaban y reconstruían el muro o la grieta que había hecho el enemigo. Entonces no siempre la misma persona es la encargada de cerrar ese portillo, sino que para eso somos un cuerpo de Cristo. Amén. Donde si yo veo a alguien debilitado, pues yo me paro en esa debilidad y empiezo a proteger hasta que esa misma persona tapa o cierra ese portillo o cierra esa brecha. Y ojo, los soldados que se paraban en la brecha en esa época eran soldados que eran muy reconocidos y eran de admirar. ¿Por qué? Porque estaban expuestos a que el enemigo les diera a ellos, de que el arma, de que con lo que estuvieran atacando viniera en contra de ellos, la espada, no sé, ellos eran los más expuestos, pero ellos se paraban ahí. Entonces en este momento quizás una brecha no es lo mismo que un portillo, pero sí se asemeja al lugar donde puede el enemigo venir a debilitar. O sea, que no creamos porque usted y yo servimos a Dios, somos ministros, no podemos tener una debilidad. Claro que sí, pero Dios necesita que con humildad la reconozcamos y estemos apercibidos y cerremos la puerta. Bueno, diferente es que sea la misma debilidad siempre y usted en el fondo no haya querido soltar eso, ¿sí? Pero todos vamos a tener. Quizás en Pablo el aguijón era una enfermedad
quizás el aguijón en otra persona no sea una enfermedad física, sino sea algo, una lucha que tenga, pero yo lo que sí tengo para decir es que si nosotros estamos atentos a la palabra del Señor y no descuidamos la oración, entonces aún todo lo que se pueda permear por ese portillo, Dios lo va a sacar y Amén. vamos a tener la victoria. Amén, amén. Retomando lo que ella dice, entonces podemos percibir que nuestra principal fuente de protección es la comunión que tenemos con el Padre, a través de su Hijo Jesucristo y por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, vamos a aquello que decía nuestra madre espiritual. Ella decía, no solamente la gente que no conoce, también nosotros que ya conocemos de Cristo, también nosotros que llevamos a una congregación, que escuchamos la palabra, aún cada uno de nosotros que en este tiempo se conecta, todos pretendemos creer que tenemos una fuerte relación con Dios, que creemos en el nombre de su Hijo y que creemos en el poder del Espíritu Santo. Y sin embargo, hay portillos. Unos son por pecado que no se ha reconocido. Hay pecados que todavía se mueven en nosotros. Sea usted que de pronto ya está caminando con el Señor Jesucristo, o sea nosotros que supuestamente ya estamos ministrando, o sea usted que de pronto todavía no tiene la posibilidad de caminar con nosotros, que de pronto se conecta porque alguno inició un video en grupo y usted solo entró y de pronto le llamó la atención, pero usted dice, no, o sea, yo tengo mi religión. Cada uno dice tener una religión, pero ¿cuántos verdaderamente tenemos una relación del Espíritu, que es la que Dios anhela? Hay pecados que no se reconocen por esto, porque hay un portillo muy pequeño, tal vez sea en tu mente, tal vez sea en tu alma, o aún que permites que ingrese por medio de tu cuerpo. Y que el enemigo nos hace ver que no es algo malo, porque si nosotros lo vamos a la realidad, usted me puede decir, pastor, así todo lo que están diciendo está muy lindo, pero aterrícemelo al lenguaje coloquial, aterrícemelo pues al lenguaje actual. Nosotros tenemos una debilidad, pero nosotros tenemos que decir llevarla a los pies de Cristo. ¿Y qué puede ser esa debilidad en el lenguaje coloquial para que todos entiendan? Pues por lo que puede, o sea, quiero aclarar, el portillo no es malo, portillo no es malo. Lo malo es lo que dejamos entrar por ese portillo. Exacto. Porque las puertas fueron diseñadas para el portillo y era necesario para algo, pero ¿qué es lo que se entra por esa puerta pequeña que nosotros creemos que no tiene importancia, pero sí nos va a hacer un daño? Ejemplo, el chisme, la murmuración. A veces yo sé que eso me puede acarrear cosas, pero yo digo, no, pues yo no hablé, yo presté el oído. No, yo dije un comentario, pero muy pequeño, ¿sí? La mentira santa o la mentira que llaman piadosa, ¿sí? Es algo que puede ser para mí pequeño, pero que realmente me sembró una semilla en mi corazón y en mi espíritu que me va a ir llevando atrás. Ejemplo, muchas personas están muy bien en el Señor y empiezan a escuchar música que no deben escuchar. Entonces hay música que realmente, y lo dije ayer, que hablan cosas que de verdad no son del Espíritu y que van en contra de la palabra del Señor y que entristecen a Jesús. ¿Cómo se puede sentir Jesús viendo un hijo suyo que está cantando que tengo en mi vida dos amores? O sea, creo que nosotros tenemos que ser entendidos en lo que Dios quiere hacer y de pronto decimos, eso no tiene nada malo, pues igual yo voy a la iglesia, igual yo entrego mi diezmo, mi ofrenda, pero que eso que entró por esa puerta pequeña, que yo me descuidé, ¿qué está haciendo en mí? Pues va a empezar a matar mi espiritualidad, y la espiritualidad no se muere porque sí, ella empieza a enfermarse, ella empieza a debilitarse, empieza a hacer siestas espirituales hasta que ya no hay nada que hacer. La mentira, la masturbación, la pornografía, algo que yo tengo oculto, que no sea capaz de confesar, que de verdad el enemigo por esa grieta me siga, y como dice el libro de Eclesiastés, que una pequeña mosca hace ceder el perfume del perfumista. O sea, podemos tener muchas cosas buenas, y en ese momento el Espíritu me trae Elí. ¿Sí? ¿Qué pasó con él? Elí, Era un sacerdote. Era un sacerdote. ¿Cuál fue su debilidad? Sus hijos. Y por allí
Entonces permeó todo su sacerdocio, le provocó la muerte a él y la misma muerte de sus hijos y fue destituido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque murió. ¿Pero por qué murió? Porque él permitió que eso que él no veía tan delicado, quizás tan grave, él decía, no, pero yo le sirvo, no, pero es que mis hijos, no, pero él permitió que sus hijos tomaran las cosas que no eran de ellos y permitió que le dieran manejo que no era. ¿Y qué pasó? Entonces, eso que entró por ese portillo, porque si usted mira, si usted estudia por allá la vida del sacerdote, él fue bueno, hizo cosas buenas. Es más, él soltó una palabra a Ana y concibió Samuel, ¿sí? Él tenía unción, pero ¿qué pasó? Él permitió algo que para él era normal, que era, bueno, son mis hijos, yo los amo. Él se dejó llevar por la parte almática y perdió la bendición. Así es. Algo que me tocaba en ese momento que usted decía es, hay una costumbre en nosotros los seres humanos, y es que cuando de pronto tenemos una relación, dependiendo de la fuerza con que nosotros sentimos en el corazón el amor, ni siquiera tenemos en cuenta si esa relación la tenemos conforme a la voluntad de Dios. Porque el decir de nosotros es, Dios es amor, y todo lo que viene y que tenga consigo amor, Dios lo respalda. Y allí es de cuidado, y allí es donde viene aquello que hay pecados que tal vez no queremos reconocer porque no nos ha llegado la verdad, y ese lugar sigue en cautiverio. Pero hay otros pecados que nosotros no hemos confesado, que sí sabemos que lo tenemos, que el Espíritu Santo ya nos lo ha colocado en nuestro espíritu, que debemos salir de ahí, y sin embargo no lo hemos confesado. Porque quizás no hemos visto la repercusión de eso que estamos haciendo incorrecto. Exacto. O sea, lo hacemos una vez y no pasó nada, oré por alguien y el Señor me respaldó. Exacto. Llevo en la vida cristiana con lo mismo, y de pronto no me ha ido tan mal. Pero nosotros tenemos que ir con los ojos del Espíritu y tenemos que entender que nuestros tesoros son más importantes en el cielo que en la tierra. Amén. Y que de verdad un día, como dice la palabra, estaremos dándole cuenta a Dios de todas las cosas que hagamos. Y entonces nos va a decir, pero ¿por qué no renunciaste a eso? Todo lo puedes en Cristo que me fortalece. Y eso te puede hacer perder la salvación. Ahora, si usted se salvó, se salva, gloria a Dios, pero aún de eso mismo, de lo cual usted no quiso renunciar, hay que darle cuentas a Dios. Entonces hay personas, engañoso el corazón del hombre. A veces creemos que está bien y es tan engañoso que no solamente engaña a los demás, lo peor es cuando nos engaña a nosotros mismos. Yo estoy bien y juramos que estamos bien, creemos que estamos bien, pero en el fondo tenemos una maquinación en el corazón y sabemos que estamos actuando mal. Sí, y eso nos lleva entonces a que esas grietas son porque no hemos reconocido, no hemos confesado, pero hay algo más tremendo, no nos hemos dispuesto a arrepentirnos. Como no nos hemos dispuesto a arrepentirnos, entonces hay falta de perdón en muchos, o lo que es peor, falta de perdón porque yo tengo algo allí guardado, o no he dicho que perdono a alguien, y ese alguien de pronto se quiere acercar a mí, pero me ve la actitud de falta de perdón y no lo hace, o yo no me he dispuesto a pedirle perdón al que yo sé que conscientemente le he hecho daño, al que el Espíritu Santo me ha mostrado que yo le he hecho daño. También podemos ver que hay grietas que vienen por falta de conocimiento de la palabra. Así como dice Oseas, Oseas 4:6 dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Muchos sabemos que existe la palabra, mamá, pero ¿qué sucede? Bueno, hay varias cosas. Uno, nuestra parte almática no nos deja reconocer y aceptar que no estamos cumpliendo la palabra. Y dos, dice la palabra que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento. Entonces muchas personas leen y no entienden, el enemigo les trae ceguera, hay un estupor en sus ojos y en sus oídos espirituales, pero otros la verdad es porque no lo quieren hacer, es por voluntad. ¿Por qué? Porque el alma lo ponen superior al espíritu, porque alimentan más la carne, y la palabra de Dios cuando habla en Gálatas 5 de las obras de la carne y los frutos del espíritu, dice que crece lo que más alimentemos. Si yo vivo en la carne, pues en mí se van a manifestar las obras de la carne. Si vivo en el espíritu, en mí se van a manifestar los frutos del espíritu. Y dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero esa grieta sigue allí porque tú no has conocido la verdad, porque no has venido a la palabra y no la has leído.
Con el entendimiento humano se comienza a leer la palabra y a medida que tú te dispones se abre tu entendimiento espiritual y entonces allí comienza a llegar lo que ella dice, la revelación, que es la que te trae a libertad. Y otros es por ataduras, por maldiciones generacionales. Nosotros empezamos diciendo en Isaías 58:12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Hay generaciones que vienen como con maldiciones, una enfermedad que constantemente está allí, un pensamiento constante, algo que usted siente que no puede dejar, que usted quiere pero que no puede. Eso tal vez no viene de usted mismo, viene de una maldición que viene de generación. Que es que mi abuelito le fue infiel a mi abuelita o viceversa, y después entonces mi papá y mi mamá también lo hicieron, y entonces después eso como que se quiere activar en mí, y no es algo que de pronto tú hayas querido hacer, pero viene allá por una maldición que no se ha quebrantado. O sea, hay una grieta, hay una fisura, hay algo allí que quiere romperse y comenzar a minar tu vida, y tiene que ver por causa de que no lo has quebrantado. Y ahora viene algo bien especial. Nosotros sí a veces decimos que la gente que no conoce del Señor es solamente la que tiene fisuras o grietas, pero entonces ya hablamos de las dos partes. Ahora vamos a la congregación. Las congregaciones también tienen portillos por donde puede pasar lo que es y lo que no es, lo que viene del reino de los cielos y lo que viene de las tinieblas. Y entonces hay congregaciones que tienen una grieta llamada legalismo. Esta grieta impide que la revelación abra tu entendimiento humano y comience a desarrollarse tu entendimiento espiritual. El entendimiento espiritual tú no lo tienes así, no. Ese viene a medida que tú lo vas ejercitando, pero tú utilizas aquello que Dios te dio, que es inteligencia, entendimiento humano, y es por eso que sabes leer y vienes y lees. Entonces alguien me dirá, pero es que yo no sé leer. Uy, no, hermano, ahorita está tan tremendo el avance en redes, el avance del internet, que usted simplemente coloca el audio y la palabra le llega. Entonces no tiene excusa. Usted que de pronto me dice no sé leer, usted puede tener la capacidad de oír. Y aquel que no escucha tiene la capacidad de leer labios. Dios da puertas, Él abre para que usted no se quede sin conocer lo que viene. Entonces hay legalismo, grieta esa que es bien tremenda en la congregación e impide que el poder de la palabra revelada te llegue. Otra se llama tradicionalismo, que es la que provoca la rutina e impide el mover del Espíritu Santo, mamá. ¿Quieres hablar? O sea, que podemos decir que eso viene a través de un espíritu de religiosidad. Amén. Es como la raíz del legalismo, es la raíz de las costumbres, de hacer las cosas porque así me enseñaron mi abuelo, porque así me enseñó la abuela. ¿Y usted por qué le prende la vela a San Benito? Usted ni siquiera sabe qué es San Benito. ¿Y usted por qué le escribe las cartas a los ángeles? Y usted no, porque mi abuela siempre lo hacía. Entonces creo que eso es algo que en la iglesia, cuando nosotros permitimos el espíritu de religiosidad, no le damos la importancia ni, ¿cómo explico? Cortamos el movimiento del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no está encarcelado, Dios mismo en su deidad, en su Trinidad, está atado a la palabra del Señor. Pero hay cosas que vienen por el Espíritu que rompen todo legalismo, rompen toda costumbre. No siempre tiene que ser la palabra media hora, venga que 2 adoraciones y hasta luego. No, hay manifestaciones que realmente de pronto nunca hemos vivido, pero eso viene del Espíritu. Entonces el Espíritu no viene a limitarnos con que es más, la misma palabra lo dice en Mateo, cuando Jesús dice que no repitamos las vanas palabrerías que repitan los gentiles, sino que nosotros démosle libertad al Espíritu y oremos como conviene, hagamos como conviene, adoremos. Si tú quieres saltar, si tú quieres llorar, si tú quieres... El don de lengua se puede manifestar allí, el don de la profecía, pero muchas veces el legalismo entonces impide el movimiento del Espíritu. Y ayer que enseñaba sobre los dones del Espíritu Santo, no a profundidad, sino que está haciendo una diferencia entre talento y dones, estábamos enseñando cómo la palabra del Señor en 1 Corintios 12 dice
que los dones vienen por el Espíritu y los da como Él quiere, ¿sí? Entonces, como Él quiere también se mueven, no como esté establecido. Ahora, no quiere decir que en una iglesia no puedan haber normas. Como norma yo puedo decir que, o el pastor puede establecer que los hombres no vienen de pantaloneta a la iglesia, ¿sí? Y eso no tiene nada que ver con legalismo, tiene que ver con una norma establecida para esta congregación. Entonces no puedo decir, ya no podemos decir que venir a la iglesia con pantaloneta es pecado. No es que sea pecado, es una norma que se estableció. Entonces hay veces colocamos, y de ese legalismo viene entonces lo que dice que las mujeres no pueden predicar, que las mujeres no pueden usar pantalones, que las mujeres no. Eso es algo diferente. Entonces ahí es cuando el hombre ya persigue las tradiciones, ya persigue lo que se dio en algo en especial. Y tenemos que saber que el apóstol estaba hablando cuando le dice a las mujeres que se callen, que no opinen, por algo específico que pasó en esa iglesia, ¿sí? En esa época. No quiere decir que las personas, entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasó con Priscila? Si ella era una pastora, entonces, ¿no podía predicar Priscila? No, tenemos que entender, y ya no vamos al legalismo. Es que si usted se pone unos aretes, usted está pecando. Es que si usted se quiere arreglar el cabello, está pecando. No. Ahora, otra cosa, si yo me pongo una ropa indecorosa, seguramente sí estoy desagradando al Espíritu Santo. Entonces, cuando vamos al extremo, estamos yendo a un legalismo que nos corta, y creo que también de eso se desata eso se desata del espíritu de Grecia, que viene a atacar todo lo que sea. Entonces, hay veces, hay tanto legalismo en la congregación, que muchas personas se imaginan que el evangelio es tan horrible, que el evangelio es tan aburridor, que si me arreglo, que si me pinto las uñas, soy hija de Satanás. Que si me depilo las piernas, soy hija del diablo. ¿Sí? Y tantas cosas que traen, que pobrecitas las adolescentes, pobrecitas las mujeres que quieren verse un poquito bien, pobrecitos los esposos, que les toca ver mujeres feas, desarregladas. Y perdóneme que lo diga de frente, pero las iglesias que son legalistas, yo veo los hombres impecables, afeitados. Sí. Y entonces la Biblia dice que no se pueden afeitar, porque se afeitan entonces si hay tanto legalismo. Pero los hombres sí van muy bien vestidos, muy bien afeitados, con su ropa bien puesta, y las mujeres tienen que irse feas y desarregladas. No es eso. Ahora, no estoy de acuerdo, siempre lo digo, que la esposa de Dios no es sensual. No tenemos que ser mujeres sensuales, tenemos que ser mujeres decorosas, que inspiremos la palabra del Señor. De pronto me corrí un poquito del tema, pero eso hace parte del legalismo. No es que usted nunca se pueda arreglar, pero si usted viene arreglada con una intención del corazón diferente, entonces es ahí donde está el pecado. Entonces no podemos entrar a la religiosidad, porque entonces, si fuera por el legalismo, habría que celebrar todas las fiestas judías. Y a ver, acá dice el día de reposo, es que claro, la Biblia dice, pero la palabra dice que cuando murió Jesús y vino el Espíritu Santo, entonces ahí recibimos el poder, entonces nos movemos por el Espíritu. Jesús rompió el legalismo. Amén. Fue el primero que vino en contra del legalismo. ¿Cómo hace que en el día de reposo yo no puedo sanar? Si es que el Espíritu se mueve como quiere, la necesidad del pueblo. Entonces tenemos que entender que no podemos ir al extremo, no hay legalismo, pero tampoco hay libertinaje. Somos hombres y mujeres que todo lo que hacemos lo hacemos para agradar a Dios, para caminar en integridad frente al Padre, no para agradar al hombre. Gálatas 1:10, creo que es Gálatas 1:10, es una palabra que a mí me gusta mucho y que de verdad yo la persigo, porque es que si yo agrado al mundo, yo ya no fuera sierva del Señor. Yo agrado a Dios en todas las cosas que hago. Como hablo, lo agrado. Como camino, como me visto, como predico. Creo que ese es Gálatas 1:10. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Claro, si yo todavía quisiera agradar a mi familia, por ejemplo, y yo antes de conocer a Dios, quiero decir, yo soy la única cristiana en mi casa, toda mi familia vive en Medellín y son católicos, entonces todas las navidades eran las fiestas con los tíos, la pachanga, el traguito, y era algo que usted podía decir eso, ¿y eso qué tiene de malo? Estoy en mi casa con mi familia, ¿sí? No tiene nada de malo hasta cierto punto, pero si usted se emborracha, si usted empieza a hacer lo indebido, a cantar canciones que no vengan del espíritu, yo recuerdo que en todas las navidades no podía faltar que viva Changó. No, eso no podía faltar en diciembre, pero yo ya sé y entiendo
entiendo que es un demonio. Ahora, ese hombre que se murió hace poco, se llamaba Pastor López, que se murió, él era un santero. Y públicamente lo dijo en un programa que se llama Confesiones, donde tenía los anillos y dijo que estaban consagrados. Y toda la gente feliz bailando las canciones que salía del corazón de ese hombre. O sea, ¿qué podíamos recibir en nuestra alma y qué se podía desatar de eso? Ahora lo conozco. Entonces creo que nosotros tenemos que aprender a tomar decisiones correctas, a agradar a Dios sin entrar en la religiosidad ni el legalismo. La mujer no le puede decir al hombre, la esposa no le puede decir al esposo cuando lo está buscando intimidad, amén, gloria a Dios, aleluya. No es que usted tenga que orar 20 horas al día, no es que usted tenga que mantener la Biblia bajo el brazo y hacer lo incorrecto, no es que usted tenga que venir a servir a la iglesia y en la casa entonces hacer lo incorrecto, no, es una vida de verdad transparente ante Dios. Y yo creo que si nosotros estamos consagrados a Dios y nunca perdemos la oración, no por nuestro portillo, seguramente no van a entrar cosas que a Dios no le agraden. O si por algún momento entran, entonces el Espíritu Santo nos va a reargudir y vamos a ir a la presencia de Dios y a estar en paz. Amén. Otra grieta que podemos ver que se refiere a la congregación es el ocuparse en tanto activismo, que provoca que el tiempo, la relación individual, la comunión que yo tengo que tener con el Padre, que es por medio de su Hijo y con el poder del Espíritu Santo, esa no se da. Porque muchos de nosotros pensamos que por tanto estar en la iglesia, que por tanto moverme en esta actividad, que por tanto ir allá, que por tanto ir acá, eso es lo que me va a llevar al reino de los cielos, o eso me va a dar mayor unción. Es cierto, sí, que es una gran bendición que nosotros dispongamos de lo que Dios nos ha dado, nuestro tiempo para la obra, pero ojo, que es que todo tiene un límite, todo tiene un equilibrio, y dice que todo lo que se hace con amor es del Señor, pero hay muchas cuestiones, muchas situaciones, muchos conceptos en la gente que piensa que por el mucho hacer es que es mejor cristiano, y no es así. Es la intimidad. Amén. Yo creo que lo que nosotros nos sella como hijos de Dios es el fruto, pero el fruto no tiene que ver siempre con lo que hagamos. Yo creo que el fruto se enmarca más en la forma de hacer las cosas. Nosotros tenemos que ser diligentes en la obra, tenemos que ser apasionados con Cristo, pero si nosotros no lo hacemos en intimidad y la santidad, vamos a hacer lo que Dios no nos mandó a hacer. Ejemplo, si yo no tengo comunión con Dios, no voy a recibir por el Espíritu que Dios me dijo que no fuera un lugar a orar. Y yo como creo que estoy haciendo lo correcto, voy y oro en ese lugar. Entonces algo me puede pasar. Pero Dios constantemente nos está hablando y nos está dirigiendo. Entonces el líder, el remanente, es aquel que hace, pero dirigido por el Espíritu Santo, no por su emoción. Amén. ¿Tenemos tiempo, mamá, para hablar de los ministerios? Sí. Bueno, entonces hablemos ahora, ya hablamos de las grietas de la congregación. Hablemos ahora de las grietas que tenemos ministeriales. Aquí se da generalmente, las grietas ministeriales se dan por mediocridad, por conformismo. No en vano dice la palabra que no nos conformemos a este siglo, y eso no se refiere solo a lo que se mueve acá en el nivel natural. Se mueve también en nuestro nivel espiritual ministerial, de que hay conformidad, de que muchos llevamos las cosas al nivel de hacerlo porque sí, porque Dios colocó en mí el querer como el hacer por su buena voluntad, pero no tenemos en cuenta el llamado que nos fue asignado. No tenemos en cuenta que fuimos escogidos por el Señor para un propósito que desde hace muchísimo tiempo Él ya predestinó. Dice la palabra que eso fue desde antes de la fundación del mundo. Y si nosotros podemos leer la Biblia de tapa a tapa, nos damos cuenta que el Señor siempre quiere diligencia, que Él siempre es diligente. Y eso le ministra Él a sus hijos. Entonces en nosotros hay una grieta fuerte cuando hay mediocridad y conformismo, y tiene que ver con el tema anterior de la congregación, del hecho de coger y ocuparnos en tantas actividades, pero hay mediocridad y hay conformismo a nivel de buscar la presencia de Dios. Hay muchas grietas y fuertes, que mejor dicho, si nos descuidamos se rompe y el enemigo entra y hace estragos. Y es que como muchos ya somos ministros, muchos ya conocemos bastante de la palabra, entonces justificamos.
lo que nosotros todavía somos incapaces de dejar, lo que no nos hemos dado para renunciar, para confesar, para arrepentirnos, eso está allí guardadito. Y resulta que en determinado momento, entonces permitimos el pecado en nuestra vida. Cuando comenzamos hablamos de los diferentes pecados que nuestra madre espiritual comentó, pero entonces cada uno, de acuerdo a lo que usted siente en su espíritu, que el Señor le está hablando a través de esta palabra, será redarguido. Pero muchos justificamos y utilizamos la palabra. Es que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces hacemos muchas cosas por amor. Sembramos donde no es debido, en tierra que es infértil. Si no, es que yo no diezmo en la iglesia, pero es que yo ayudo al fulano que está necesitado. Eso es de bendición. Y aunque usted piense que no está pecando, sí lo está haciendo. ¿Por qué? Porque quien reprende por nosotros al devorador es Dios, pero Él tiene que tener un derecho legal para reprender. Y entonces cuando usted no diezma, usted está dejando de ser bendición para la obra, usted está dejando de sembrar en buena tierra, usted está impidiendo que la labor del reino de los cielos que se acercó aquí se ensanche. ¿Por qué? Porque usted está reteniendo lo que usted dirá, no, pero es que cuando yo doy en la iglesia yo no le estoy dando a Dios, es que Dios está allá arriba y yo le estoy dando acá a un hombre. Hermano, le pido en el nombre de Jesús que cierre esa grieta, porque está a punto de que explote algo fuerte, un dunamis negativo, y que ingrese hacia allá y le quite todo lo poco que el Señor le ha permitido tener. ¿Por qué? Porque esos son paradigmas, conceptos que hablamos al comienzo que muchos tenemos, y dicen por ahí una palabrita, una frase, que lo último que se convierte es el bolsillo, pero mientras se convierte el bolsillo, usted está recibiendo maldición. Usted no puede impedir que el hombre fuerte de ruina llegue a su casa y haya miseria, haya escasez, haya solo suficiencia, y que usted no pueda llegar a la sobreabundancia. La palabra de Dios nos dice, y estos días he estado leyendo algo maravilloso que tiene que ver en el área financiera, y mi mente se ha abierto de una manera impresionante al respecto, porque de verdad que muchos tenemos cerrado muchos no tenemos el cerco, la protección, muchos no tenemos la muralla que está guardando nuestras finanzas, porque usted diezma pero no ofrenda. Es tremendo que ahorita en la oración que hacíamos de intercesión, el Espíritu Santo colocara eso, porque de verdad hay muchos que no están recibiendo más de lo que Dios le quiere dar. Él dice que Él quiere abrir las ventanas de los cielos y que llueva y abunde, y no solo abunde, sobreabunde la bendición financiera. Pero es que usted no ofrenda, o sea, usted solo le da a Dios lo que es de Dios. Dice la palabra, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Usted puede pagarle acá a todo el mundo y decir que por pagar eso usted no ofrenda. Mentira del diablo. Cuando usted ofrenda, usted está abriéndole las manos a Dios para que Él abra los cielos y le derrame toda esa bendición financiera que tiene. ¿Por qué? Porque usted está dando, recuerde, lo de la viuda de las dos blancas, está dando de lo que no tiene. Usted puede ofrendar de lo que le queda, sí, yo sé, pero mire el corazón con que lo hace. Porque cuando usted ofrenda de lo que no tiene, entonces usted está orando por fe, y nosotros vivimos por fe y no por vista. Entonces cuando nosotros vivimos por fe, estamos creyendo que aún no teniendo, el Señor me va a bendecir eso poquito que yo di, y no me va solo a dar suficiencia, sino que me va a dar sobreabundancia. Entonces respecto a eso hay mucho que justifica, y pues bueno, nos podríamos pasar mucho de la justificación, pero yo solo le digo a usted que me escucha, no utilice la palabra para justificar el pecado que usted todavía quiere guardar, porque de verdad la palabra es verdad para venir y sacarlo usted de la cautividad. Amén. No para que usted se justifique. Y otra grieta ministerial es por preocuparse más por alimentar su alma. Y dice usted, mi alma, bueno, sí, ¿qué es mi alma? Es su yo. Es eso que usted tiene allí, que usted dice, lo hago a mi parecer, lo hago porque siempre lo he hecho así, lo hago porque, bueno, es que yo escuché que en otra iglesia que no es la mía,
primero que todo estaba escuchando voz extraña, dicen respecto a tal asunto esto y acá yo no lo escucho y resulta que eso es una grieta que usted está abriendo, donde qué dice aquí, esa palabra que usted está escuchando que no le mandaron a escuchar, porque el Señor te ha dado alimento espiritual en un lugar. Y cuando tú te atreves a escuchar eso, yo no te digo que sea malo, ni que los demás pastores o hermanos no sean ungidos, no es eso. Lo que pasa es que Dios te da un lugar para que te alimentes. Amén. Y si tú te alimentas de lo que viene por la cobertura, grandes cosas van a venir. Pero si no, va a haber voces extrañas. Va a haber esa grietica que está allí para romperse, donde tú escuchaste algo de otro, que resulta que te va a llevar a tener un pensamiento diferente. El pensamiento de Dios es alto para nosotros, pero de nosotros depende que ese pensamiento llegue y se geste allí y se haga vida en nosotros. Si usted permitió que otra voz extraña le hablara, ojo que le repito, no es que usted haya escuchado palabra que sea mala, no, tal vez sí es buena, pero resulta que el Señor te puso en un lugar para que tú cumplas un propósito, y cuando tú te pones a escuchar otra palabra, eso te desvía del propósito, porque esa fue la visión, el propósito de esa congregación. Cuando la mamá hablaba sobre las diferentes iglesias, había muchas que nosotros podemos ver que todas iban enfocadas en el camino de Cristo, pero todas tenían una visión diferente, por eso todas no pecaban en lo mismo. El Señor no las recriminó en unas por lo mismo y no alabó a otras por lo mismo. Es porque todas no tenemos la misma visión. No, Todas vamos... Y para completar lo que está diciendo Alexandra, les voy a poner este ejemplo y ahí sí yo sé que les va a quedar muy claro. Bueno, Papá Lagos dice que no podemos ser como la avestruz que come de todo lo que se le cruza, ¿no? Como los marranitos que comen un revoltijo. Ejemplo, nosotros el año pasado, de hecho recuerdo que dentro de poquito cumplimos 10 años y ya vamos a empezar a preparar nuestro aniversario. Cuando íbamos a cumplir los 9 años, el Señor nos habló y nos dijo que era el tiempo del alumbramiento. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Ese tiempo del alumbramiento era algo especial, profético, que Dios desató sobre esta iglesia. ¿Quiénes recibieron de verdad una bendición de lo nuevo, de que vieron cosas nuevas, de que vieron un alumbramiento en áreas en su vida? La palabra estaba desatada, aquellos que caminaron en esa palabra y la creyeron, pero aquellos que se dejan desviar, si, por ejemplo, el tiempo de alumbramiento, entonces, si va a alumbrar algo, es porque es algo que Dios ya te entregó y va a dar a luz, una empresa, un hijo en lo natural, una bendición, una sanidad. Pero si tú te enfocaste en lo que decían otros pastores o en otras congregaciones que tenían de pronto otra palabra profética y no te moviste bajo la palabra profética que Dios le entregó a tu casa, pues entonces seguramente no viste la bendición. Amén. Y para no desviarme de lo que iba, muchos de nosotros, al escuchar tanto allá afuera, de tanto predicador que hay, de tanto ungido, entonces se alimenta el alma. Y resulta que viene la vanagloria porque tenemos tanto conocimiento que ya no tenemos cómo más recibirlo acá, pero resulta que el conocimiento no se adquiere para guardar acá, él se adquiere es para ensanchar la obra del Señor, es para llevar a otros a renovación y a transformación. Y si tú te estás tan preocupado por todo el conocimiento que has adquirido, allí estás alimentando más tu alma. Ser reconocido, llenarse de títulos, el que está más cerca de la cabeza, el que está más cerca de los pastores, el que está más cerca de los apóstoles. Es que yo sí soy amiga y yo tengo el teléfono y yo llamo a los apóstoles cuando yo quiera, a los profetas, porque yo me relaciono muy bien con ellos. Ojo, porque es que no se trata de la relación que yo tenga con ellos, es que recuerda que si a ti no te fue dado venirte a sentar a este puesto, no te sientes tú sin que te llamen. No vayas siendo, dice la palabra, que seas quitado de allí y así como subiste como palma, bajas como coco, dice el mundo. Entonces, trata de alimentar es tu espíritu, porque lo que toca el espíritu viene del Espíritu Santo y Él te va renovando el alma y Él te va tocando acá y se va reflejando en lo exterior. Amén. ¿Puedes hablar de este? Yo creo que ya toca dejar. ¿Qué es? 2 Timoteo 2:15. Ah, no, los Timoteos. ¿Cuántos quieren ser Timoteos? ¡Yo! Tenemos que ser diligentes en el espíritu, ¿sí? Que tenemos que ser como esos Timoteos que de verdad quieren ver la obra,
que de verdad aman el servicio, que aman darse, pero la verdad con un corazón correcto, libre de costumbres, de legalismo, libre de todo lo que ya vimos, sino llenos del Espíritu. Eso es como básicamente lo que dice la palabra del Señor y lo que nos enseña Timoteo. Timoteo, una persona fiel, leal, una persona que se daba al servicio, una persona que amaba la obra, y creo que todos tenemos que hacer, y que tenía la inspiración correcta. Nuestra inspiración no puede ser el hombre. La inspiración para ella crecer, aunque Dios me ha puesto como cabeza para ella, para impulsarla y para ella decir, no, yo quiero tener de pronto cosas que ella tiene, pero mi tarea es llevarla a un nivel mayor, ¿sí? Pero dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces Timoteo la tenía clara. Él podía ver muchas cosas de pronto que no estaban tan bien, podía ver de pronto en su líder defectos, errores, pero creo que él tenía siempre una motivación correcta. Yo admiro eso a Timoteo, y creo que muchas veces no es que yo no voy a servir ni voy a ir a hacer el aseo porque fulanita nunca lo hace, ¿sí? Yo no voy a evangelizar porque es que siempre evangelizo yo. Entonces ponemos excusas para dejar de hacer lo bueno y lo que Dios nos mandó, pero recordemos que Jesús nunca nos ha fallado, Jesús nunca nos ha dado la espalda, y que nosotros lo hacemos por Él y para Él. Amén. Por eso es que dice 2 Timoteo 2:15 que tratemos de presentarnos a Dios de tal manera que estemos aprobados. Amén, amén. Bueno, gloria a Dios por esta palabra. Creo que ha sido edificación para todos, y usted no se preocupe si usted identifica que algo entró por ese portillo. Si usted de pronto ha dejado de interceder, si usted de pronto se ha dejado permear un poco, sino que pienso que lo más importante es ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, necesito ayuda. Lo peor que le puede pasar al ser humano es creerse autosuficiente y creer que no necesita a Dios, que no necesita una oración, que no necesita humillarse, y creo que este tiempo es de humillación. Si usted hoy está con vida y usted ha hecho las cosas mal, usted se ha dejado permear, usted ha tenido pecados ocultos, usted de verdad en su corazón ha hecho cosas incorrectas, hoy hay una nueva misericordia de Dios para su vida, hoy hay un nuevo tiempo para empezar. Solamente, por eso decía David, que todo lo que respire alabe al Señor, y que mientras Él viva, o sea, hay esperanza, que cuando nosotros estemos vivos es que tenemos que adorarle. Entonces yo creo que si usted esta palabra lo ha tocado, lo ha redarguido, y de verdad usted cree que hay cosas que han pasado por ese portillo que no han sido correctas, y que de pronto lo han distanciado de su vida con Dios, que le han robado el primer amor, que le ha traído cansancio, agotamiento, no sienta que usted es lo peor del mundo. No, es que usted necesita un refrescamiento espiritual, y no permita que esto avance. Vaya a la presencia de Dios, humíllese, y vamos a orar en esta hora. También queremos felicitar a nuestros padres espirituales, o a mis padres espirituales. Hoy están cumpliendo 32 años de matrimonio. Los honramos, los felicitamos. Amén. Quiero decir públicamente que el matrimonio de ellos ha sido bendición para nuestras vidas, que para mi matrimonio es inspiración, que creo que mi esposo y yo tenemos un mejor matrimonio, un mejor hogar desde que estamos con ellos, que siempre nos impulsan a tener un matrimonio bendecido, a que mi esposo sea de honra conmigo, a que yo sea de honra con mi esposo, y creo que son un ejemplo a seguir. Los bendigo, papá, los amo, públicamente los felicitamos, nos sentimos orgullosos de ustedes, y creo que ese matrimonio ha sido con un propósito de expandir el reino de Dios, y creo que Dios nos une con la ayuda idónea, no con demonias, sino con la ayuda idónea, con esa ayuda que nos va a llevar a crecer, que nos va a traer bendición, y yo creo que en ustedes dos se ha cumplido ese legado. Tienen muchos hijos, no solamente en Miami, donde Dios los ha puesto, sino en las naciones, que de verdad los admira, los ama y los respeta. Así que felicitaciones, papá, les bendigo y los amamos. Amén. Vamos a orar por todos aquellos que están. Me han pedido algunas oración. Que me salí como de acá. Vamos a orar por nuestro hijo Francisco Valdés. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Padre, colocamos la vida delante de ti, nuestro hijo Francisco.
todo lo que vino a tocarlo, todo lo que vino a dañarlo, todo espíritu de muerte y enfermedad, en el nombre de Jesús se va. Yo lo declaro bendecido en victoria y la sangre de Cristo que tiene poder lo sella, lo cubre. En el nombre de Jesús bendigo a nuestro hijo Oscar, todo lo que haya venido a su vida, todo lo que haya venido a traerle angustia, enfermedad, dolor, en el nombre de Jesús se va y lo desato, en el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre. Y dice Adriana Guerrero, Adriana, tú dices que oremos por tu papá, quiero saber qué tiene tu papá y cómo se llama tu papá. También vamos a orar por Felipe de Jesús, y nos pide nuestro hijo Juan de México por su hermano Felipe de Jesús. Creo que se llama Felipe de Jesús, entendí, hijo, me corrige si estoy equivocada. Lo bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús desatamos sobre la vida de Felipe un nuevo tiempo, una liberación, que la luz de Cristo va a venir a ese corazón, que el amor de Cristo lo va a alcanzar, lo va a llenar y lo va a liberar. Y también piden oración por Gerson Segura Cruz. Bendecimos la vida de Gerson Segura, declaramos que un rompimiento viene para su vida, liberación, restauración y que va a haber una sanidad del alma en Felipe y en Gerson en el nombre de Jesús de Nazaret. Diana Hernández pide por provisión económica, te bendigo hija, declaro en el nombre de Jesús que algo viene por el Espíritu, toma la palabra porque tú eres una mujer que diezma, en el nombre de Jesús bendigo tu economía. Y yo le decía algo a alguien esta semana, si tu economía está estancada, si el agüita está estancada, pues ponla en movimiento, porque cuando el agua está estancada, entonces viene basura, empieza a oler mal, está estancada y se evapora, se empieza a escasear, pero cuando hay movimiento, entonces yo dejo lo que viene y lo que va, ¿sí? Entonces yo empiezo a mover y algo se mueve en el mundo espiritual. Entonces vamos a poner en movimiento esa economía, vamos a poner en movimiento aquello que queremos que se desate. Algo que decía Alexandra aquí para terminar era que con respecto al diezmo y la ofrenda, hijos, muchas personas dicen que cuando Jesús vino abolió la ley, que ya no hay que diezmar ni ofrendar. Jesús en la cruz se llevó todas las maldiciones. Creo que las maldiciones a los hijos de Dios ya no nos alcanzan, pero no quiere decir que los mandatos del Antiguo Testamento quedaron abocados. Sí hay cosas en la ley que quedaron desestablecidas, pero el diezmo y la ofrenda no vienen de la ley, vienen desde Melquisedec. Entonces yo creo que nosotros tenemos que entender, y que la Biblia habla en Malaquías que cómo le robará el hombre a Dios, y entonces Malaquías 3, creo que es en el versículo 9, dice sí, en diezmos y ofrendas. Entonces nosotros también podemos hacer lo incorrecto teniendo un desconocimiento y creemos que estamos agradando a Dios cuando le estamos dando una legalidad al enemigo. Lo digo porque están hablando de economía, entonces a veces nosotros queremos que los pastores oren por economía, pero si nosotros le damos esa legalidad al enemigo, pues entonces no, Dios está atado a su palabra y no va a poder pasar lo que Dios nos quiere entregar. Dios ya nos bendijo con toda bendición y está en nosotros acceder a esa bendición. Entonces todos tenemos acceso a ser bendecidos. Gracias por conectarse a este tiempo del ayuno, lo bendigo en el nombre de Jesús, declaro sobre su vida cielos abiertos, declaro que esta palabra no volverá vacía, sino que dará el fruto por el cual fue enviada. Yo bendigo a cada uno de los que están ahí, yo declaro que todo lo incorrecto que ha pasado por los portillos, aquellos que nos ha querido permear, aquel aguijón, aquello que de verdad ha costado entregar, en el nombre de Jesús lo entregamos, que somos libres, que crecemos, que nos llenamos del Espíritu, de la bondad de Dios que nos levanta, que nos equipa, que todo aquello que ha querido amarrarte al pecado, que todo aquello que ha querido detenerte se va en el nombre de Jesús, y que nos vamos a levantar como esos Timoteos, como esos hombres y mujeres de Dios, de oración, que nos vamos a levantar como hombres y mujeres del Espíritu, ese remanente que va a ser transformador del avivamiento, de lo nuevo que trae Dios para todos, en el nombre poderoso de Jesús. Hijos, los bendigo, les amo, un abrazo grande y especial. Amén, bendiciones. Bueno, bendecimos la vida de Alberto Guerrero, declaramos sobre su vida sanidad, liberación, y que todo lo que haya venido contrario sobre la vida de Alberto cae por tierra en nombre de Jesús, lo sumergimos en la sangre de Cristo.